Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de reflexión y análisis periodístico donde abordamos temas que consideramos son relevantes ya no solo para nuestro estado, sino para nuestro país. Y justamente a partir de las elecciones del 1 de julio pasado, 14 días de estas, pues se ha generado un debate muy interesante, muy importante en el país en torno no propiamente a los resultados, sino al proceso electoral en sí, que en mi opinión ha generado interesantes reflexiones y que bueno, en los últimos días, la semana pasada, cobró notoriedad sobre todo por las declaraciones que el presidente de la República, Felipe Calderón, hizo en el sentido de declarar de que se habían dado hechos de inequidad, así incuestionables, así lo dijo, en el proceso electoral. Y esto pues le dio una dinámica, una perspectiva distinta a lo que entonces parecía un simple debate entre triunfadores y derrotados en cuanto a los resultados electorales. Y pues para hablar de estos temas y lo que de ellos se derivan, pues hemos invitado al licenciado José Rodríguez Anchondo, él es magistrado del Tribunal Estatal Electoral, un especialista en el tema, y porque consideramos y hemos visto que en muchos programas y en muchos comentarios que se han hecho al respecto, pues en muchas ocasiones hay desconocimiento de los procedimientos legales. Y yo quisiera empezar por esto, licenciado, plantearle en principio, es la pregunta pues que muchos se hacen y que fue el origen de esta polémica. El jueves pasado pues ya el Frente o el Movimiento Progresista, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, interpuso un juicio de inconformidad para pedir que se invalide la elección, argumentando que se violentaron principios básicos establecidos en el artículo 41 constitucional y concretamente hace referencia a dos, que las elecciones no fueron libres y auténticas, en función, dice él, de se rebasaron los topes de campaña, se contrató publicidad al margen de encubierta, pues por decirlo así, él dice en las encuestas, hubo compra del voto a través de los famosos monederos estos electrónicos, de tarjetas de prepago para adquisición de bienes de consumo, uso de recursos públicos, etcétera, etcétera. No está así. No me interesa tanto en el detalle porque eso pues sé que lo va a resolver un tribunal, pero a mí me llamó mucho la atención que se planteara por el lado de la invalidez, no de la anulación, que es la otra vía. ¿Por qué no empezamos porque nos explique usted estos dos caminos? ¿Le parece? Bueno, sí, escuchando lo que está usted diciendo, me hizo recordar lo que dio origen a la reforma electoral de 1996. Usted recuerda, en aquella época el presidente Zedillo reconoció que la elección de la cual fue el resultado electo había sido manejada con inequidad. Así es. Es decir, lo que es lo mismo, que había habido ventaja de algún otro partido. Para efectos prácticos, la inequidad se ve desde esos puntos de vista. Es decir, si es inequitativa es decir que alguien tuvo desventaja. Así es. Si es equitativa es que no hubo ventajas para nadie, todos estuvieron en una igualdad de circunstancias, por decirlo de una manera diana, sí, señor. Entonces me hizo recordar esto a propósito de la declaración que efectivamente hizo el presidente Calderón. Entonces, ¿qué nos dice de entrada? A mí me parece, a manera de reflexión, que, bueno, habrán las fuerzas políticas habrán de llevar a algún tipo de negociación que les permita hacer reformas que reduzcan la posibilidad de que las elecciones continúen en términos claros, en los términos planteados por el presidente de la República, los cuales están participando pues en una alternancia que digan que hay inequidad. Yo creo que es un tema que va más allá del asunto electoral. Efectivamente. Porque cuando hablamos de equidad, estamos refiriéndonos, al menos yo así lo percibo, al respeto de estos principios constitucionales que establece el 41. Sí. Entre ellos el de legalidad, el de certeza,
el de transparencia, sí, el de profesionalismo, el de objetividad. El de objetividad, sí, o sea, claro. todos estos principios que norman los procesos electorales. Yo parto de que estos procesos electorales, pues, tienen que ser correspondientes o ser congruentes con un orden democrático. Sí. La certeza, en este caso, como principio constitucional que rige una parte del proceso electoral, va precisamente un poco, pudiéramos decirlo, a acabar con lo que la democracia significa como un proceso electoral o un proceso de renovación periódica de órganos de gobierno, que es la incertidumbre. Es que es lo que le iba a decir, parece una paradoja. Claro. Parece una paradoja porque el secreto o lo maravilloso de la democracia es justamente de que pues nunca se sabe quién puede ganar. Sí. Vamos, hay una incertidumbre democrática. Los principios que rigen el sistema electoral, en este caso el mexicano, pues están interconectados y se complementan uno con otro. Hablamos de certeza precisamente para que resulte que la elección se pueda medir en parámetros objetivos y claros, ¿sí? Y que resulten ciertos, que resulten creíbles. Claro. Y esto tiene que ver entonces con transparencia también. No solo tienen que ser claros, objetivos, directos, sino que además tienen que ser transparentes, de manera tal que es un complemento, pues, de principios del que rige el sistema electoral. Por supuesto que de entre los principales y que más nos preocupan a todos, ciudadanos o autoridades electorales, nos preocupa la equidad. Porque hablando en términos de la forma en que se está manejando las aparentes controversias que a partir de hoy se instauran, es que es muy difícil demostrar para un partido político, demostrar ese partido político que tiene razón en cuanto a que la desventaja financiera generó una desventaja electoral. Generó una desventaja en número de votos. Y con eso que se involucra la libertad del sufragio. ¿Sí? Si el sufragio debe ser libre, bueno, si hubo dinero de por medio, por decirlo de alguna manera, o algún otro bien tangible, concreto, ¿sí? que se resulte canjeable por una mercancía que no existía hace 20 años, un producto, para no decirlo tan... En términos comerciales, no existía eso. El voto no existía como un bien que pudiera adquirirse. Simplemente las elecciones, sabemos, está dicho siempre, reconocidas ante Estado, y el voto finalmente era lo de menos. Y esto, le voy a hacer un chascarrillo, pero que creo que ilustra un poco esto. Es que esto es muy preocupante. Lo que dijo el presidente Calderón, a mí como ciudadano me llamó la atención y me inquietó. Porque una cosa es que lo diga un líder de partido, que están en una competencia y obviamente pues a nadie le gusta perder, ¿verdad? A nadie le gusta quedar atrás. Y siempre se buscan, hasta en el deporte, las excusas, pretextos en ocasiones, para justificar las derrotas, ¿no? Entonces, no, pues sí, es que el árbitro estaba cargado para el otro, ¿no viste que dejó pasar ahí... no cobró un penal, por ejemplo, hablando de un caso de fútbol, o simple y sencillamente es que no, pues los otros tuvieron la culpa. Siempre se busca alguna excusa. Pero cuando un presidente de la República habla, como lo hizo Zedillo efectivamente en el 97, después de las elecciones, donde dice que él percibió falta de equidad, que lo diga ahora Calderón, me pregunto, ¿no estamos regresando de la divisa del sufragio efectivo al sufragio en efectivo? Porque ya estamos hablando de compra de votos, entonces, a ver. Como yo percibo esto es, cuando hablamos de la elección de la cual resultó electo Zedillo, evidentemente veníamos del sistema hegemónico de un partido. Así es. ¿Sí? Dominaba, total y absolutamente, y todos los ámbitos. De eso no podemos, no estamos hablando mal del PRI, estamos hablando de una situación de hecho. Carlos Salinas lo dijo, pues el PRI es el partido... reconocida. Sin embargo, de ahí se generaron todas las reglas que ahora regulan una elección, todas las reglas que ahora regulan instituciones electorales, todas las reglas que se les dio a los ciudadanos y garantías, ¿sí? Me refiero a garantías electorales desde el punto de vista constitucional,
para que tuvieran la confianza de que su voto, su sufragio, iba a contar. Vamos a quedarnos con esto para regresar después de una pausa, porque creo que este es un tema medular de este asunto que estamos analizando, que es estos claroscuros de la democracia mexicana. Aguas con las lluvias. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Atiende los avisos de las autoridades a través del radio y la televisión. Desconecta los servicios de electricidad y gas. Evita salir de casa y nunca atravieses ríos ni zonas inundadas. En caso de emergencia, pide ayuda al 066 y recuerda mantener siempre la calma. Prevenir es vivir. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. En el segmento anterior estábamos analizando a partir de las premisas sobre las que se está desarrollando este debate nacional, que ya tomó un curso jurídico con el recurso de impugnación para lograr la invalidez por parte de una de las fuerzas contendientes encabezada por Andrés Manuel López Obrador, pero que también se está expresando en la calle, se está expresando en las redes, se está expresando en los medios de comunicación. O sea, en todos lados hay un debate en torno a esto. Y usted decía una cuestión que me parece muy importante. Yo creo que es inobjetable que México, a partir de este proceso de transición que inicia con la reforma política desde el 77, particularmente con la reforma electoral, que crea un sistema de partidos competitivo, que busca que haya equidad en esa competencia, que haya legalidad, que haya objetividad y que haya certeza, y que nos ha costado muchos años, estableció efectivamente un conjunto de reglas para garantizar, para poner candados, digamos, a las prácticas que anteriormente se habían dado, pues de robo de una, relleno de una. Y yo no veo que ahora que objeten propiamente el proceso de cómputo. Para allá iba con esa mención que hacía, para hacer un tanto la comparación entre una declaración de un presidente de la República en un contexto y en otro. En un contexto y en otro. En aquel tiempo decíamos que era incuestionable que las elecciones eran de Estado. ¿Sí? Así se considera. Pero en esta es temerario decir que vuelve a regir la violación del principio de equidad que se dio claramente antes de Zedillo. No es lo mismo. Sí. O sea, estamos hablando de que ya tenemos 15 años en el que sea con la reforma electoral que se llamó definitiva, la de 1996. ¿Sí? Ya tenemos, ya nos hemos aprendido las reglas, tanto ciudadanos, los partidos políticos y los órganos electorales. Entonces, ya es un poco, no nos puede servir de excusa ni aplicar el mismo principio, porque entonces estaríamos admitiendo que estamos fracasando en un sistema político en el cual nos hemos dado reglas. Entonces, yo, desde mi punto de vista, que he vivido en el estado de Chihuahua, esa evolución, yo encuentro que la evolución ha sido muy benéfica. Hemos aprendido, se polemiza, se discute en la sobremesa, se discute en un café como el que usted y yo tomando, se discute en todas partes. Por supuesto, con los puntos de vista, a veces de los que saben y desinforman, ¿sí? Y a veces con los que informan bien, y a veces, las más de las veces, con la opinión de la ciudadanía, a la que le resulta de alguna manera difícil de entender las sutilezas que están establecidas en la ley y que cada vez se vuelven más complejas. Y ahí yo le voy a decir mi punto de vista. En la medida que hagamos un sistema electoral que sea producto o que se rija por normas, por grandes capítulos, normas complejas que nos llevan a cada vez a mayores profundidades de interpretación, más nos estamos alejando, y lo digo como autocrítica, más nos estamos alejando del bien, o mejor dicho, de la tutela principal que establece el sistema electoral de todo el país, que es el ciudadano. No estamos tutelando al voto, ¿no? La ley tutela al ciudadano. Y esto que dice me parece muy importante, porque mire, yo creo que hay evidencia documental de estos avances de los que usted está hablando. Pongo una, el nivel de participación en esta misma elección, 63 punto y pico % de ciudadanos acudieron a votar. Se instalaron
pues prácticamente la totalidad de las casillas, nada más 2 no se pudieron instalar en el país, estoy hablando en el país. No hubo como se había Es el milagro electoral eso. Sí, es un milagro electoral. No hubo hechos de violencia que impidieran que manifiestos pues abiertos, claro, que hubieran interrumpido el proceso de votación, impedido que la gente acudiera a las urnas. Los resultados preliminares fluyeron en el programa de PREP como estaba previsto. El conteo rápido que se hizo con base a un muestreo de casillas representativas del país también funcionó. Sin embargo, y aquí es donde entra el otro asunto, todos estos candados, toda esta legislación barroca que dicen algunos, tantos candados que se producto de la desconfianza. Producto de la desconfianza, que incluso ha encarecido los mismos procesos electorales, sí, porque ha obligado a meter mucho. No permiten, sin embargo, y eso a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso de la fiscalización de los recursos. Sí. Pues, si los recursos se están ejerciendo en el tiempo, ¿por qué no se puede determinar por parte de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales en tiempo si esos recursos, esas denuncias de uso de recursos indebidos, por ejemplo, que además competen también al Ministerio Público? Bueno, ahí de entrada tendríamos que distinguir. Una cosa es la cuestión de delitos electorales, ¿sí?, y otra cosa es el uso indebido o el gasto excesivo en los gastos de campaña, mejor dicho, las erogaciones excesivas en gastos de campaña. Pero en este escenario se están planteando las dos cosas. Yo no estoy diciendo que sean ciertas, yo estoy diciendo lo que se está planteando. Y yo parto de cómo es, o sea, simplemente para distinguir, para separar las cosas. ¿Sí? Lo que puede hacer un delito debe de investigarse como se investigan los delitos. ¿Sí? ¿En qué consiste la infracción? Si satisface el tipo penal que establece la ley, si estrictamente lo satisface, porque ya sabemos que en materia penal no claro, tiene que satisfacer exactamente el tipo legal del delito. Es una cuestión muy diferente a las que se puedan derivar y tienen una lógica natural desde mi punto de vista de las cuestiones, problemas de análisis de fiscalización de uso de los usos de recursos destinados a campañas y a gastos ordinarios de los partidos políticos. Vamos en los dos terrenos porque creo que estos son los aspectos medulares. Por ejemplo, una periodista, Carmen Aristegui, ha realizado una investigación por su cuenta que ha arrojado resultados muy interesantes en torno al famoso financiamiento triangulado, presunto financiamiento triangulado de un grupo financiero llamado Monex, en el cual se depositaron, se habla entre 145 y 160 millones de pesos para pagar a operadores, a los representantes de casilla, a los promotores de las brigadas, etcétera, del Partido Revolucionario Institucional. Eso es lo que dice. Y ella se mete a investigar. Todos los partidos se quedaron en eso. Entonces, porque ni la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿cómo se llama? Comisión Nacional Bancaria de Valores, sí. Bancaria y de Valores, dijo esta boca es mía. Hacienda tampoco dijo esta boca es mía. Aunque ya muchos especialistas dicen, bueno, espérate. En primer lugar, hay 3 hechos que llaman la atención. Uno, dice que el domicilio fiscal que dieron no existe. ¿Hablando de quién? De Monex, de las empresas que depositaron. De las personas morales de las personas que depositaron en Monex. No existen esos domicilios. Sí. Segundo, dieron un registro federal de causantes falso. Que también está ahí. Y tercero, da lugar a suspicacia, ya entra. Así dice, lo usan para la compra de esos monederos electrónicos a través del cual se pagó, sobrepasando de entrada lo que un particular puede dar en donativo a una campaña, sobrepasando, pero además sin estar acreditados en el giro. Entonces dice Carmen Aristegui, y yo me hago la misma pregunta. Bueno, yo que soy una reportera y mi equipo de colaboradores, pude abocándome a dar esto, porque ni la Comisión Nacional Bancaria, ni la FEPADE, ni el IFE han acreditado esto? ¿Por qué no lo han examinado? Estoy hablando en este caso, y dicen los especialistas, aquí sí hay presunción, del ejemplo que usted ponía diferenciado,
de que incluso puede estarse incurriendo en un delito de lavado de dinero. Ahora, ¿quién está lavando el dinero y con qué objeto? Ese es el problema. Bueno, entonces, de entrada, ninguno de los organismos que usted me está diciendo actúa de oficio. Tiene que generarlo, alguna solicitud, desconozco los procedimientos de la Comisión Nacional. El PAN lo hizo, ¿verdad? El PAN lo denunció sí. El 26 de junio. Bueno, entonces, se supone que entonces ya hay una investigación en curso en cada uno de esos casos. Yo no sé, lo desconozco. Estoy sí, yo nomás le estoy informando para ilustrar. Lo que usted más o menos me está, estoy tratando de entender. Ahora, personas morales, evidentemente, si son mercantiles, son de las que la ley expresamente dice que no pueden hacer aportaciones a los partidos políticos. Así es. ¿Sí? Así es. La ley establece cuáles no pueden ser, más bien. Así es. Todas las que no estén de esas hipótesis pueden hacer aportaciones. Y lo mismo los particulares. ¿Cuál es el límite de la aportación? En lo global es el 10% del financiamiento público destinado a las campañas políticas. En el caso de la presidencia fueron 360 Vamos a cerrar millones. en 350, Sí, 360. Sí, 360. Yo desconozco la cifra exacta. Entonces, el 10% es lo más que el total de las aportaciones, tanto de individuos o de, vamos a decir, simpatizantes, dice la ley, que puedan dar aportaciones. ¿Cuál es el límite individual de aportación? El 0.5%. Así es. O lo que es lo mismo, son 150,000 pesos, de 300 millones son 150,000 pesos. Así es, así es. Es lo máximo que puede aportar un individuo. Pero vamos a suponer, yo pongo la hipótesis que un individuo, porque aquí hemos tenido asuntos que se ha ventilado esa cuestión, él hace una aportación de 300,000 pesos, ¿sí? Ya está excedido lo que él puede aportar en individual. ¿Quién es el que debe de tener lo que haga esa aportación? ¿Él, que no sabe la cifra exacta, o el partido que lo recibe? Esa es la primera pregunta que habría que hacer. Y con esa pregunta nos vamos a una pausa y regresamos, porque creo que estos puntos son muy sutiles pero muy importantes. London Café, un lugar para disfrutar. Estamos conversando con el magistrado del Tribunal Estatal Electoral, José Rodríguez Sanchondo, sobre temas de verdad que, mire, son complicados, no son sencillos, porque no son de sentido común, tienen que ver con legalidad, tienen que ver con constitucionalidad, pero también tienen que ver con la transparencia, porque yo digo que toda fiscalización presupone de entrada, pues, rendición de cuentas. Y se hace. ¿Verdad? Rendición de cuentas. Y se hace y los partidos la cumplen, quiero decirle. El asunto está, cuando yo digo que esta fiscalización no va en tiempo, voy al otro caso, por ejemplo... Usted dice que no va en tiempo, que va yo le voy a decir para apuntar las cosas. Sí. Por ejemplo, pues de las denuncias que se pusieron por presuntos hechos que habían rebasado los topes de campaña en este proceso actual, pues van 105 días y no se ha dado una respuesta. Van 105 días. 105 días desde que se hizo la denuncia hasta el momento, y no se ha dicho si eso es procedente o no es procedente, si hay elementos o no hay elementos, si están aceptando esas denuncias. ¿Qué curso tienen, simple y sencillamente? Bueno, yo sé que es un proceso de investigación, de verificación, de comprobación, de todo esto. Sí. Pero llega el momento en donde esos resultados se dan después incluso de la calificación. Sí, y tienen una lógica. A ver, explíquenos. Mire, la ley establece, en este caso la legislación federal, hablando de campañas electorales federales, ¿verdad? Sí, no, tengo que aclarar yo porque yo me confundo, porque yo trabajo sobre elecciones locales. Sí, claro. Claro eso. Sí, no, eso está... Bueno, entonces... Y ahorita vemos cómo anda la legislación estatal aquí. para comparar, es importante. Finalmente nos es sencillo hacemos el traslado, pues, de las situaciones, porque es muy parecido. Simplemente cada vez que se reforma la ley electoral se ajusta a lo que los partidos nacionales han pactado. Ese es. Y además es un acuerdo político para fijar las reglas. Bueno, entonces, el COFIP establece, Código de Procedimientos Federales, COFIP. El COFIP establece que
los partidos políticos están obligados para rendir un informe preliminar de gastos de campaña entre el 1 y el 15 de junio. ¿De qué gastos se refiere eso? Los gastos que hayan efectuado hasta el 30 de mayo. ¿Sí? Se hace un corte. Se hace un corte. Y los partidos políticos están obligados. Lo que he gastado hasta el 30 de mayo de esta campaña, aquí está el informe. Se llama preliminar, la ley de preliminar. Nos brincamos entonces al día después de la elección, en el que empieza un periodo de 60 días hábiles, que eso se traduce prácticamente en 3 meses naturales, para que los partidos políticos rindan el informe final, digamos. Así lo dice la ley, el informe final. ¿Sí? A partir de ahí, una vez transcurrido ese tiempo y que cumplen con esa obligación, claro que hay la oportunidad que en el análisis que va haciendo la unidad de fiscalización del IFE van revisando y viendo si hay que hacer algunas aclaraciones, corregir errores o bien aclárame por qué acá aparece esta partida hecha de esta manera. Tomemos en cuenta que para esos efectos el IFE les da todo un paquete de formularios y de reglas cómo deben de llevarse a cabo los informes, cómo los necesita el IFE para poder analizarlos, cómo están obligados ellos a rendirlos. Entonces, estamos hablando de que esa obligación de los partidos políticos para entregar ese informe final concluye aproximadamente finales de septiembre, primeros de octubre. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí tiene el IFE 120 días, volvemos otra vez, días hábiles, que entonces nos vamos hasta enero, ¿sí?, para emitir su dictamen, ¿sí?, para dictaminar pues respecto a aquella auditoría que está efectuando todos estos gastos. ¿Y qué pasa si se rebasó el tope? Voy a poner el caso así de que efectivamente ese documento... No, ya se ha dado. Tenemos 2 elecciones en las que se ha analizado eso. Tenemos la elección en la que resultó electo Fox, y usted recuerda un cuestionamiento muy fuerte a Sección Nacional por lo que se suponía que eran financiamientos paralelos, quedó demostrado que eran financiamientos paralelos, y que le trajo como consecuencia una elevada sanción a Acción Nacional. En aquella misma época... sanción pecuniaria, una multa, pues. Es que, ¿qué otra cosa puede hacer? Vamos a la lógica de esto. Tratando de ver por los tiempos. Por los tiempos. Ojalá que nos alcance el tiempo para decirlo. No, sí nos alcanza. Bueno, estamos viendo los tiempos. Estamos hablando ya entonces que la autoridad, para dictaminar, estamos hablando ya de noviembre. Y entonces, el dictamen consolidado tiene 20 días para hacerlo. Entonces ya estamos en febrero, en este caso febrero del 2013. Así es. Entonces, porque es muy complejo. Imaginémonos lo siguiente, cosas que se dan en la práctica con la que los partidos políticos tienen gran dificultad y consecuentemente le provoca dificultades al IFE para analizar documentación. Imaginémonos un candidato a diputado que perdió. ¿Usted cree que tenga interés él en rendir su informe y aclararles todo? No vuelve a sumarse, se va de vacaciones con su familia, no quiere saber nada, está perdido, está enojado, siente que su partido lo abandonó en algunos casos. Es decir, podrá atribuirlo todo menos a que sea un mal candidato. Claro. A que la ciudadanía no lo eligió, entonces todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros. Entonces, en esas circunstancias le resulta también a los partidos políticos un problema recabar la información y aclararla en términos que satisfagan al IFE. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces tenemos un largo proceso para revisión de esos dineros. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería de diciembre a febrero en el que no tuviéramos presidente de la República? No, si ya por sí el interregno, el intermedio, para decirlo así. Yo me voy al extremo grave. En diciembre no hay un presidente de la República que se pueda presentar a tomar la posesión del cargo porque 15 días antes anularon la elección. ¿Es eso posible para un país? No es posible. Sería irracional, ilógico. Entonces tiene una lógica el hecho de que por cuestiones de carácter de financiamiento no se llegue
a cuestiones tales como nulificar una elección a presidente de la República. A ver, pero aquí O, la la integración del Congreso de la Unión. Yo estoy de acuerdo con las dos cámaras. cuanto a que no se puede arriesgar eso. Pero a ver, yo me lo planteo en estos términos. Usted me corrige si estoy equivocado en mi premisa. Digo, bueno, si la inequidad y el uso de los recursos, tanto públicos como incluso puede ser ilícitos, sí, ¿verdad? Puede darse cualquier pueden determinar el resultado de una elección. Sí, pudiese ser. Estoy hablando hipotética, no estoy hablando de que puede determinar. Pudiese ser. Y entonces, el único castigo que yo tengo, que obtuve ya el triunfo, ya tengo el poder. Sí. Yo, Francisco Javier Pizarro, ya la gané. Y yo le aplaudo. Y hice todas las barrullerías habidas y por haber. Y la única sanción que tengo es que se multe a mi partido, que me postuló, porque creo que también cabe la posibilidad que incluso pierda el registro, ¿no? En el caso de una situación grave. Depende, la gravedad de la infracción amerita la gravedad de la sanción. De la sanción, ¿verdad? Sí. Entonces, porque pues eso de que les multen con 1,000 millones o con del mismo dinero que el Estado les da, pues como que no les hace mucha mella. Yo no los veo muy preocupados por eso. No, yo pienso que sí afecta. Mire, recordemos qué sucedió, y no estoy defendiendo a nadie. No, yo sé. O sea, es el sistema como lo tenemos y es un acuerdo que hasta ahorita resulta razonable desde mi punto de vista. Y lógico, consecuentemente con lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Recuerda usted el asunto Pemex Gate? Sí. Ah, bueno, el PRI en este caso, casi igual que como con Fox, fue sancionado con una cantidad muy importante. Fueron ¿cuánto fue? 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos. Por ahí andaba la... Pero se supone que el Pemex le generó como 5,000 millones de pesos. Por eso le digo. ¿Pero a quién le generó? Al PAN, que fue el que está en el gobierno. Sí. Entonces, ¿dónde se recuperó el PRI económicamente? No solo estaba destruido por la derrota, sino que además estaba sin dinero. Vamos a una pausa y regresamos con esto, porque estas paradojas ilustran estos claroscuros de la democracia mexicana que estamos hablando. Aguas con las lluvias. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Atiende los avisos de las autoridades a través del radio y la televisión. Desconecta los servicios de electricidad y gas. Evita salir de casa y nunca atraviese ríos ni zonas inundadas. En caso de emergencia, pide ayuda al 066 y recuerda mantener siempre la calma. Prevenir es vivir. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde London Café, ubicado en Antonio de Montes, 4318, justo enfrente de Fábricas de Francia. Tenemos desayunos de martes a domingo, de 8:30 a 12. Los viernes ya sabe usted que es de salsa, y próximamente le vamos a sorprender los jueves y con otro tipo de música, y también ya próximamente vamos a abrir las comidas ejecutivas para que usted nos acompañe y deguste el lugar junto con nosotros. Magistrado, aquí hay un tema que creo que es importante aclarar porque vamos al cuarto segmento. Mucha gente no entiende cuáles son las funciones del IFE y cuáles son las funciones del tribunal, en este caso electoral, del Poder Judicial de la Federación. Sí, señor. Porque hasta donde yo me lo explico y lo digo así de manera común, bueno, el IFE es el que organiza, supervisa, coordina los procesos electorales, pero no califica las elecciones. Así es. Así es, ¿verdad? Así es. Entonces, para entrar en esto, el tribunal es al mismo tiempo un órgano, me corrige si estoy diciendo una barbaridad, yo no soy abogado, pero me corrige, de legalidad y de constitucionalidad. Ve los dos, Así es. las dos cuestiones. Entonces, a diferencia del IFE, no se limita a la aritmética electoral, no solo cuenta los votos, tiene que analizar también las condiciones, circunstancias, los tiempos, formas y modos en que se obtuvieron esos votos. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Bueno, entonces ya hay un recurso de impugnación. Esta cuestión de invalidez a mí me llama la atención porque es una figura nueva, ¿no? Yo recuerdo que en el 2004, entre 2004 y 2008, se hablaba de una nulidad abstracta. Así es.
¿verdad? Sí. Ese era el concepto. Y luego se derogó y se volvió a poner en el 2008, en diciembre del 2008, cuando las elecciones en Acapulco. Y ese mismo principio de nulidad abstracta, que ya se transformó en invalidez, en recursos de invalidez, de no validez de la elección, se aplicó hace la elección pasada en Morelia, Michoacán, porque un boxeador que se llama, muy querido en México, ¿cómo se llama el boxeador? Márquez. Bueno, Márquez. El del emblema en el calzoncillo. El que traía en su chor, en su calzoncillo, un emblema del PRI. Y eso fue suficiente para anular, para que un tribunal, ¿verdad?, una sala superior del tribunal del Poder Judicial, del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación, anulara la elección en Morelia, aduciendo que pues violó los principios de equidad. Sí. ¿Verdad? Que puso en desventaja. Yo pregunto, ¿verdad? A mí me pregunto. Bueno, un logo en un calzoncillo, junto a todo esto que estamos hablando, ¿qué perspectivas tiene esto? A ver, aclárenme estas. ¿Cuál es la desproporción entre una sentencia? No lo entiendo yo a esto. Voy a tratar de sintetizar de alguna manera. Uno, vamos para aclarar. El IFE también desarrolla actividades jurisdiccionales y en función de eso emite actos que son que pueden ser impugnados ante la autoridad estrictamente y formalmente jurisdiccional, que es el TRIFE, o más bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, sí tiene usted razón en decir, en quedarse perplejo ante decir cómo un emblema que estuvo sacudiéndose en un cuadrilátero, en el mejor de los casos, durante 45 minutos. Sí. Y que la gente estaba viendo los golpes, no estaba viendo las piernas del calzoncillo. Claro, bueno, creo yo, ¿verdad? Esperemos que así haya sido. ¿Sí? Para no meter otros ingredientes freudianos al asunto, ¿verdad? Bueno, entonces, esa desproporción en lo que ahora pudiese ser aparentemente demostrado. Y digo aparentemente demostrado hasta ahorita. ¿Sí? Me explico. ¿Sí? Yo inicié diciéndole que era muy difícil para un partido. Es cuesta arriba demostrar que 5 millones de votos fueron emitidos bajo presión. Entonces eso es absurdo. Es prácticamente imposible demostrar. Se podría demostrar que hubo compra, pero no. La proporción... ¿Puede usted demostrar con toda claridad que hubo la compra de X números de votos en tal lugar? Sí. Pero la autoridad, en este caso la jurisdiccional, no puede partir de suposiciones, es decir, suponer que eso se repitió en todos lados. Se replicó en todos los lados donde X partido dice que así fue. ¿Sí? Sí. Entonces, yo le hablaba antes, lo difícil que un partido político es porque es muy difícil tener pruebas preconstituidas, es decir, ir recabando pruebas para que si eventualmente pierdo por violaciones graves al proceso o bien las que detecte, entonces demostrarle la irregularidad de la elección en su totalidad, como en este caso pretende. Es prácticamente imposible para un partido demostrarlo. Estaría un equipo paralelo, que al tiempo que va haciendo campaña, el otro va recabando pruebas de los demás, qué violaciones van cometiendo, para en el caso que yo pierda, hacerlos valer en contra de ellos. Ese es el caso de mi impugnación. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, la autoridad jurisdiccional no puede partir de suposiciones. ¿Cuántos casos, la ley perdón dice, que le interrumpa, cuántos casos se han dado de nulidad? Se han anulado elecciones. No, bueno, hay unos sonados y hay otros, y se han dado varias. Sí, pero, por ejemplo, podemos partirnos al 2001, tenemos Tabasco, la gobernatura de Tabasco. Que fijó un precedente importante en relación a la causa abstracta y demás. Sí. Tenemos Ciudad Juárez. También. Sí, tenemos ahora en este caso la de Morelia, la presidencia de Morelia, la presidencia municipal de Morelia. De gobernatura no recuerdo otra que se haya dado, nulidad de elección de gobernador. A nivel constitucional, y me llamó mucho la atención el artículo de Javier Corral, donde él hace referencia a esto. Entonces, es muy complejo, pero por ejemplo, yo lo logré en el caso de la elección interna. Sí, claro, sí, por supuesto, pero estamos hablando de un distrito. De un distrito, sí. No es lo mismo. Con todo respeto para el diputado Corral. Ya senador,
Bueno, ya virtual senador, pues. En tanto Sí, no le demuestren lo contrario. Sí, no se sí, crea, sí, por sí, supuesto que ya es Ajá. senador, ¿sí? Entonces, son casos muy concretos y que de alguna manera en una elección interna hay un control, se sabe muy claramente quiénes son las partes, los actores principales. Estamos hablando, como bien lo llama, el batopilazo, ¿no? A eso se refiere. A eso me refiero, sí, sí. Entonces es sí. muy fácil detectar si votaron muertos en una elección interna en la que los requisitos para acceder al voto son menos formales, menos rigurosos que las que se dan ante una casilla. Ante una casilla usted le ven su apariencia que coincida con la foto, ve que es de la sección, ven todos los requisitos que satisface y que todos los partidos políticos están ahí defendiendo su voto, confirman que el señor Pizarro es la persona que acredita con esa credencial. ¿Y cómo podemos? Entonces, Sí, en una claro. elección interna no es lo mismo. ¿Y cómo podemos resolver entonces? Porque yo ahí veo una contradicción entre, si usted quiere natural, no estoy diciendo inventada, pero yo veo que es contradictorio. ¿Cómo garantizar la calidad del voto y por lo tanto la calidad de la democracia? Porque nos va a pasar lo que... Yo pienso que esto no es más que evolución. Ajá. No podemos... Es cultural, más bien. Sí, y pues hablo de evolución. Y culturalmente en política hemos avanzado mucho. Es una enormidad. Nosotros que vemos los asuntos, cómo se ventilaban, los temas que se ventilaban, que curiosamente siguen siendo los mismos, Sí, sí. pero con diferentes elementos de prueba y diferente enfoque, diferente participación de los ciudadanos. Los órganos electorales hemos aprendido a conducirnos de acuerdo a esas reglas. Y muy particularmente el IFE, que él es el encargado real de las elecciones. Los tribunales estamos esperando que impugnen para participar, pero no para determinar quién gana. No, eso sí está muy claro. ¿Sí? No, si nada más Nosotros fue únicamente el proceso, decimos se tal elección se ajustó o no se ajustó. Así es. Y ese argumento que ahora le están manejando, oigo que le manejan en contra del presidente del TRIFE, y el argumento que al que él se refiere con esto que estamos diciendo, yo se lo oí por primera vez a la Justice Sandra O'Connor. ¿Sí? Ella nos dio una plática en la Ciudad de México y tocó el tema precisamente de cuál es la función de los órganos judiciales en materia de elección. Si no estamos determinando quién gana, decía ella. Nosotros estamos determinando que el proceso fue legal o no fue legal. Esto de cara a aquel proceso de Estados Unidos tan impugnado que fue el de Bush al Gore. Así es. Sí, entonces así es. ella decía, nosotros no estamos diciendo si ganó Bush, si ganó Gore. Nosotros decimos el proceso fue válido o no fue válido. Punto. Que se refiere concretamente, y con esto nos vamos a una pausa, es que él está recusando al presidente del tribunal por haber dicho que él no iba, pues que el tribunal no iba a otorgar en la mesa... Que no iban a ganar en la mesa. En la mesa lo que no ganaron en las urnas, ¿no? A eso se refirió. Sí. Y qué bueno que hace esa precisión, porque yo así lo entendí también. Claro. De que está refiriendo, de que ellos, su función no es de levantarle la mano a nadie, sino simple y sencillamente velar porque el proceso se haya ajustado a legalidad, ¿no? Sí, con todo que así parezca, porque el TRIFE es el que hace el cómputo final. Así es, pero el ciudadano es el que elige, no el tribunal. Exactamente. Estamos en eso, ¿no? El otro nomás califica si fue legal o no. Totalmente de acuerdo. Sí, vamos a una pausa y regresamos para conclusiones. London Café, un lugar para disfrutar. Vamos al segmento final y no quiero irme de esta conversación tan interesante que hemos tenido aquí con nuestro amigo magistrado, sin abordar un asunto más político y ya menos jurídico. Ahí sí me pongo en guardia. No, mire, es que Woldenberg, acabo de leer un artículo de él, José Woldenberg, que fue presidente del IFE hasta el 2000, justamente le tocó del primer IFE, y para mí el mejor IFE que hemos tenido hasta el momento, bueno, sin demérito de ningún otro, pero digo yo creo que le tocó una etapa de construcción muy importante y lo logró. Anhelábamos un IFE así. Así es, ¿verdad? Y nos lo dieron. Y él decía que en México se está planteando esto
no solo es un problema, dice, de reglas, no es solo es un problema de candados, es un problema también, dice, de cómo vamos a armonizar los tres pilares de un sistema político o de un régimen político, que es el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema de representación. Entonces dice, el sistema electoral nos ha dado garantías para poner candados y evitar tropelías, para salvaguardar pues el voto, ¿no? Y que las competencias electorales se den de manera civilizada y el voto sea el factor que lleve al poder a los gobernantes. Sí, que por esa vía se elija. Sí, sí. Ese es uno. Dice, pero como está configurado este escenario electoral, difícilmente, dice, al menos desde el 97, pues se ha dado un voto diferenciado entre el voto a la presidencia de la República y el voto a la constitución del Poder Legislativo. Sí. Y dice, y aquí estamos haciendo frente a un problema ya real, dice él, de representatividad y gobernabilidad. Sí. ¿Usted qué piensa de la propuesta? Hay una cláusula de gobernabilidad. Teniendo el 42.2% de los votos, sí, se le otorga el 8% de los escaños para que complete los 251 en el caso de la Cámara de Diputados. Vía plurinominales. ¿Verdad? Vía plurinominal. Y en el Senado pues se requiere el 44.6% para tener lo mismo. Bueno, ahora ya he escuchado yo voces de que quieren incrementar esa cláusula de gobernabilidad. Eso es uno. Y los otros, que es el otro extremo, suprimir los diputados plurinominales. Yo creo que ahí, yo creo que ahí se puede aplicar lo que dijo el presidente del TRIFE. No pretendan ganar en la mesa lo que no obtuvieron el triunfo en las urnas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que es un buen ejemplo que se puede aplicar. Sí, sí, porque es una forma artificiosa. Pues no artificiosa, puede ser un acuerdo político. ¿Por qué? Porque ¿qué sí se puede cuestionar, vamos? Desde que se presentó la alternancia, que ningún presidente de la República a partir del, que fue el 97, el 2000, sí, no es cierto, el anterior, desde el 97, desde el 97 que no obtuvo la mayoría, perdió por primera vez la mayoría el PRI en las cámaras, a partir de ahí ha estado disperso el voto. Y eso ha tenido una ventaja, lo que comentamos antes de entrar a grabar, de que no es posible la imposición aritmética. O sea, de que una sola voluntad simplemente por tener mayoría imponga lo que le venga en gana, y eso obliga a hacer política, los acuerdos políticos. Sí. Pero tiene una desventaja, que todo el mundo se queja, y se quejó el PRI, se quejó el PAN, de que no permite la gobernabilidad, dice, porque no me dejan, no me permiten gobiernos eficientes. Así es. Bueno, yo me pregunto y le pregunto, ¿no sería más fácil resolver esto con el principio de representación proporcional universal? Es decir, el puro, ¿verdad? Tantos votos obtuviste, tantas curules tienes. Sí. ¿Y por qué eso entonces obligaría a lo que se hace en lo oscurito, a hacerlo abierto? Acuerdos entre las fracciones, entre los partidos. Si yo tengo el 35% de los votos y el otro tiene el 20%, ya alcancé el 55%, pero me obligo a hacer una coalición, una alianza de gobierno con otro, al menos en el ámbito de bajo una agenda legislativa. Me resulta más sencillo y pudiese ser mejor, más eficaz y eficiente el permitir la elección en gobierno, mejor dicho, la alianza en gobierno, no solo electoral. No solo electoral y existe. Sí, pero también las alianzas concluyen cuando se obtienen los resultados. Así es. ¿Sí? Y ya, entonces, si tuviésemos, tal vez, ahí para analizar, yo me inclinaría por eso, es decir, permitamos la alianza en gobierno, referido en este caso al Poder Legislativo. ¿Sí? Y entonces ya empiezan las variantes ahí, que si es mejor un jefe de gobierno, que es el sistema parlamentario, que sí que es mejor. Pero ya está en el tema. Modelos, está en la discusión, pero bueno, tenemos tantas opciones o alternativas. Gobiernos de coalición, gobiernos de coalición. Recuerde que un grupo de intelectuales. Pues creo yo que alguien lo planteaba. Me parece a mí que la candidata del PAN, Josefina, hablaba de que iba a gobernar coaligada. De coalición. Sí. Porque un gobierno de coalición para mí no es solo incluir
en una Secretaría de Estado o en otra, claro que no. a gente de otros partidos. No, claro que no. Estamos hablando de un compromiso ante la ciudadanía que eso bajo una agenda que eso conduciría a gobiernos de transición, no de alternancia. De alternancia, exactamente, ¿Sí? de transición y no una verdadera transición, un pacto nacional entre las fuerzas políticas que condujera a acuerdos como ese. ¿Para qué? Para poder supuestamente lograr los avances estructurales que requiere el país, pues para que mejoremos más rápido, de cuestión de enfoques. ¿Sí? Yo creo que eso contribuiría más, le pregunto también, yo estoy preocupado con la calidad de nuestra democracia. Cuando hablo de los claroscuros, veo cosas muy luminosas, muy importantes que hemos avanzado, sí, pero también me preocupa el hecho de que estemos en situaciones donde pues no está incerteza en cuanto a la legitimidad, ya no legal o en base a la ley o política, sino social. O sea, usted hablaba de la representatividad. De la representatividad. En la medida que el ciudadano no se siente representado, bueno, no quiere saber nada de ningún partido político. Exactamente. Sí. Entonces, por eso se estuvo buscando durante largo tiempo las candidaturas independientes, la admisión, el registro, mejor dicho, de candidatos que están independientemente. Eso es una. Bueno, esa ya se aprobó por el Congreso de la Unión y está en circulación en los estados. ¿Y qué piensa usted de la segunda vuelta electoral? ¿Ayudaría esto a fortalecer este esquema bueno, entonces de legitimar? Entonces ahí tendrían que entrar en juego otra serie de elementos a analizar. Si nos quejamos de que las elecciones salen muy caras, una segunda vuelta las vuelve locas en lo caro. Si nos quejamos de que hay inequidad... Pero a nos la barata si le quitamos tanto candado, porque... No, pero pues, ¿qué candados puedan quitarse que conduzcan a que como en este escenario tenemos el que mayor obtuvo 38 puntos y fracción y ahí en adelante 31 el otro y, sí, y a la baja? No del costo del proceso electoral, sino del costo que para el país represente no llegar a acuerdos políticos. Claro. Sí. Bueno, es que esa valoración nunca se hace en la especulación política de estos tiempos, únicamente dice, nos cuestan mucho las elecciones. Sí, pero yo digo, le cuesta más al país no tener elecciones limpias y adecuadas. Yo estoy de acuerdo con usted, pero bueno, eso es lo que se dice, ¿verdad? Entonces, tendría que analizarse eso también. ¿Quién carga con el costo político de llevar a cabo también? Me pregunto, esto es nomás aquí. Sí, pues estamos especulando ahora sí. ¿Quién carga con el costo político de decir, vamos, tenemos que hacer una vuelta porque estas reglas así están? El pluripartidismo, eso es lo que genera. El voto diferenciado, eso es lo que genera. Tenemos que ir a una segunda vuelta para que alguien obtenga finalmente el deseado, añorado 50+1. ¿Sí? Porque además es absurdo, hasta matemáticamente, que habiendo tres grandes centros en torno a los cuales se aglutina la representación política en México, porque pasamos del partido único al bipartidismo y ahora al tripartidismo, y eso creo que es una realidad ya inobjetable. Sí, claro. Y si tenemos esos tres polos de referencia, pues me parece absurdo a mí que pasada la elección, el voto si sumamos el que obtuvo Manuel López Obrador, fueron 15 y cacho, el de Josefina 12 y cacho, más los de Cuadri 2 y cachito, bueno, ya no me acuerdo el número de Estamos de 31 millones. y 25 más o menos, ¿no? Sí. En porcentajes, 31 López Obrador. No, pero ya estoy hablando en votos, número de votos. 16 millones López Obrador. 16, 12 y 12, casi 13 12 el Josefina. PAN, sí. Bueno. 19 el PRI. Y no es posible que tengan esa gente que votó, esperarse otros 6 años o otros 3 años para verse representado y que su propuesta, que es su representatividad, no se vea reflejada ni en los órganos de gobierno ni en la política. Y que no se vuelva una sola eterna lucha electoral. Sí, porque entonces todo es una eterna lucha electoral. Estamos todos jugando, es decir, todos. Al todo o nada. Sí. A toma todo. Te impido tus propuestas para que avancen las mías y las mías no avanzan porque no estoy con mayoría, en fin. Estamos entrampados en eso, ¿no? Estamos entrampados en eso, sí, señor. Pero la representatividad, desde mi punto de vista, está cuestionada así, la salida en que se ve enfrente ya es las candidaturas independientes, que eso va a generar un costo más en los procesos electorales.
Pues desgraciadamente el tiempo es un tirano. Yo le agradezco mucho esta conversación, de verdad ha sido muy ilustrativa y creo que el agradecido ha sido aleccionadora. Espero le ayude a normar su criterio porque todavía el proceso pues no concluye, al menos el tribunal, hasta el 6 de septiembre, si no estoy equivocado, si no estoy mal informado. La fecha límite para resolver. La fecha límite para resolver puede prolongarse hasta el 6 de septiembre. Y bueno, pues vamos a estar pendientes de esto. Yo le agradezco mucho su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial.